Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunidad Consciente, el espacio donde buscamos entender mejor cómo vivir y cómo prosperar con enfermedades inflamatorias y autoinmunes, compartiendo experiencias, herramientas y consejos de diferentes especialistas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña desde Chile el doctor Camilo Antonio León Morales, dentista especializado en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Él es profesor universitario y con una amplia experiencia clínica. Además de su vida académica, ha vivido en distintos países de Latinoamérica, lo que ha dado una mirada muy amplia y humana de su profesión. Entonces, para comenzar, doctor Camilo, ¿podrías contarnos cómo llegas a esta especialidad en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial y qué te motivó a dedicarte a esta área tan específica de la odontología? Bueno, muy buenas tardes, por lo menos aquí en Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todo esto comienza, aparte de lo que comentabas, de que yo he vivido en otros países, he tenido experiencia y la fortuna de poder haberlo hecho, una vocación social y también de querer hacer cambios en las personas para su beneficio. Y claro, el área de la salud va mucho en esa dirección. Y justamente me interesaba mucho también la parte como biomecánica, el deporte. De hecho, estuve también un tiempo pensando en estudiar kinesiología. Me gustaba medicina, la reumatología. Y se dieron las cosas en que la odontología, que claro, es una profesión que combina muchas veces el conocimiento con el arte, también con el tema manual. Había justo, y yo no sabía cuando entré, un área en que justamente se dedicaba a este tema de los trastornos de la articulación temporomandibular, que aprovechando de decir es la articulación de, claro, la mandíbula con el cráneo y el hueso temporal. Eh, y el dolor orofacial, que además ya vamos a un ámbito mucho más macro, que abarca dolores de la cabeza, ¿cierto? De la cara, de la boca, cercano al cuello. Entonces, eso mezclaba justamente mis preferencias anteriores a entrar a la odontología con la sorpresa y también y el gusto que me dio también estudiar y ser dentista finalmente. Entonces fue algo que se fue construyendo en el camino también, no fue algo tan premeditado, pero que finalmente me trajo a un deseo ya de adolescente y gracias a Dios y a más factores se pudo cumplir. Entonces yo creo que eso es lo que me llevó finalmente a esta especialidad, que de hecho es una de las especialidades como más nuevas, entre comillas, desde el año 2000, 2003 salió la primera generación, yo salí en 2019, y una especialidad que no está en todos los lugares de Latinoamérica tampoco, está en Brasil, está en Colombia, Ujú. está ahora creo que en México, pero en otros países aún falta que se formen especialistas, y también en Estados Unidos, recién en el año 2020 se crea específicamente la especialidad, ya que antes estaba mezclada con patología oral, que es este tema del cáncer y otros trastornos y otros cuadros orales. Y en Europa creo que también ahora está como maestría, especialización, experto en, y especialidad como tal, también solo algunos países la tienen. Entonces es bastante específica y es por ello que también hay una necesidad bastante amplia en los pacientes de poder verse en particularmente estos cuadros y estos trastornos. Así que dentro de eso es un desafío muy lindo, es un área bien compleja, pero que como les digo es un desafío que vale la pena complicarse, un problema que vale la pena tener. Wow, pues es un honor para nosotros tenerlo acá, de Ujú. hablar algo pues tan específico. Personalmente, te cuento, la primera vez que escuché como de estos trastornos fue atendiendo una conferencia sobre bueno, reumatología, pero específica para los pacientes de artritis idiopática juvenil o esta artritis pues inflamatoria en los niños o la adolescencia. Y me pareció muy curioso que uno de los síntomas era trastornos de la temporomandibulares, oh my God. Sí, Entonces, parece trabalengua. Sí. parece. Se puede decir TTM, nosotros decimos Ok, TTM. digámoslo así, TTM para no enredarme mucho con todas esas palabras. Ah, ¿Qué nos cuentas sobre ese tema y si realmente pues es como tan específico en esta población? Sí, mira, en cuanto a lo que es los TTM, tienen muchos factores de riesgo y uno de los cuales es bien importante son las enfermedades sistémicas justamente y las enfermedades autoinmunes son particularmente relevantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades autoinmunes en particular?
de por ejemplo una psoriasis artrósica, de por ejemplo casos de esclerosis múltiple también, y justamente artritis reumatoide y algunas variantes que no son autoinmunes pero que se les llaman idiopáticas, que no se sabe muy bien por qué ocurren, como esta artritis idiopática juvenil, Ujú. ¿cierto? Entonces, en ese caso, una condición sistémica influye mucho en la salud articular de la articulación temporomandibular. En este caso, ¿por qué se ven más afectados los pacientes con enfermedades autoinmunes, particularmente artritis reumatoide? Porque claro, más allá de que la articulación temporomandibular esté inflamada, hay una poliartritis generalmente y hay hay factores químicos propios del cuerpo que generan estados proinflamatorios a nivel articular. Y eso, más allá de inflamar o no inflamar, lo que lamentablemente pasa en el largo periodo es que se afectan los tejidos blandos y los tejidos duros. Y eso hace justamente que perdamos las propiedades elásticas, las propiedades de soporte de las cargas y las propiedades estructurales muchas veces de los huesos que se van remodelando, se van adaptando, siguen funcionando, pero lamentablemente pagan un precio, el cual es justamente remodelar su forma, alterar su estructura, y eso muchas veces va desencadenando en dolor y dolor crónico. Y lamentablemente ese dolor crónico, al ser en las articulaciones, más allá de lo que es también hablar y comer, afecta lo que es desplazamiento, motricidad, etcétera, etcétera. Entonces es una condición que afecta mucho la calidad de vida, Ujú. la parte laboral, el día a día, el alimentarse, el sonreír. Entonces son cuadros y condiciones que lamentablemente afectan a todos los ámbitos de la vida. Y es por eso que es súper importante, además de tener un reumatólogo cierto de cabecera, un médico que pueda orientarnos, que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar a vivir mejor, en particularmente en caso temporomandibular, un dentista, ojalá que sea especialista o que haya sido formado en algún otro país con esta especialidad y que nos pueda ayudar a tener también una mejor calidad de vida, a alimentarnos con el mínimo dolor posible, con el mínimo de ruido articulares posible, con el mínimo de trabas mandibulares, que son cosas también que se presentan, con el mínimo de dolor orofacial posible. Entonces yo creo que en ese ámbito, en tratar de también buscar también la ayuda y buscar una ayuda en alguien que se especialice en esto. Wow, no, thank you. Gracias. Sí, yo te dije. Sí. Bueno, considerando a las personas con enfermedades sistémicas o inflamatorias, ¿cuáles son esas señales de alerta a nivel mandibular o facial que un paciente debería tener en cuenta para consultar a un especialista como tú? Sí, aspectos como la enfermedad sistémica y en este caso, por ejemplo, la que mencionó de la enfermedad idiopática juvenil, muchas veces pueden ser los primeros signos o síntomas de una condición sistémica. Entonces también es importante cuando uno se ve esto, pedir exámenes médicos para poder descartar un compromiso sistémico. Entonces muchas veces nosotros cuando pedimos, por ejemplo, imágenes, tratamos de también pedir exámenes de sangre y apoyarnos en un médico para hacer este manejo multidisciplinario y poder así abarcar los orígenes posibles. Porque muchas veces no es algo local, sino que es algo más generalizado. Ahora, ¿cuáles son las típicas señales? Las señales pueden ser el dolor al masticar o al abrir la boca, que muchas veces no es en el diente, sino que es en la mandíbula o es cercano aquí en la zona anterior al oído, que Ujú. se llama preauricular. Y cuando hay ese dolor que uno lo confunde muchas veces y piensa que es un dolor de oído, termina muchas veces en el otorrino, claro, en el especialista de oído. Entonces van al otorrino, el doctor los examina, los ve y dice, pucha, no hay ningún tipo de alteración de oído, etcétera, etcétera. Entonces se quedan así como, entonces, ¿qué es lo que es? Y ahí muchas veces es articulación, porque están a milímetros de cercanía. Entonces muchas veces pasa que lo que afecta al oído afecta a la articulación y viceversa. Entonces no sabemos que a veces dónde parte. Entonces pueden haber cuadros que sean más ópticos o cuadros más articulares o los dos al mismo tiempo. Y esos casos también son bien complejos. Pero particularmente el dolor. Segundo, ruidos articulares, que tenemos en general dos ruidos particulares. Clic articular, que suena como un chasquido, o como cuando se destapa una botella, por ejemplo, o como cuando a veces suena un poco más agudo, como sintiera como un choque, como casi óseo. Y el otro ruido es el ruido que se denomina crepitación o crépito articular, que ya es como un crujido. Nosotros decimos con unos huesitos de pollo, como un papel celofán, que es un papel que uno se arruga, como vidrio molido también se ha descrito, o como arenilla en el oído.
Y ese sonido crepitante o decrépito articular es el que ya nos indica que puede haber una afectación del tejido duro, o sea, del hueso, y que justamente puede tener alguna condición ya más artrósica o de artritis a nivel temporomandibular. Entonces esos dos tipos de ruidos son los que hay que estar atentos para poder pesquisar también. Entonces dolor y ruido. ¿Qué más? Disfunción. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de disfunción o alteración de la función? Es a cuando yo tengo mi apertura de la boca, por ejemplo, limitada. ¿Y cómo yo puedo saber en la casa cuando mi apertura está limitada? Idealmente uno debería poder abrir 3 dedos así, de uno mismo, colocados de frente. Si es que uno ya puede abrir solo 2, tenemos disminución de la apertura. Y cuando tenemos que nos cabe solamente un dedo entre medio de los dientes, estamos críticos. Hay que ir sí o sí al especialista inmediatamente. Entonces lo normal de la apertura en un adulto, por ejemplo, son 40 milímetros. Pero en la casa yo puedo colocar los 3 dedos y saber más o menos que estoy sano. ¿Ya? Si pasa que hay menor, ahí yo empiezo ya a preguntarme y a ver si es que necesito consultar primero quizá con el dentista y después ya con el especialista. Entonces tenemos dolor, ruido, disfunción. ¿Qué otra cosa puede ser disfuncional o alterar la función? Es que al comer yo sienta que mi mandíbula se queda desviada hacia un lado. Yo abro y me queda chueca o cierto alterada hacia un lado. No se corrige. A veces pasa que se enchueca y se endereza, sí. ¿Ya? O también puede pasar que quede trabado o bloqueado se llama. Entonces esos bloqueos también ya tienen que llamar la atención para yo poder consultar. Entonces, dolor, ruido y alteración de la función, que puede ser limitación de la apertura o alteraciones del movimiento, y en el peor de los casos, trabas mandibulares o bloqueos. Ok. Muy interesante la información. Yo creo que hemos conseguido que todo el mundo esté en casa ahora probando lo de los trotes. Puede ser. Hay unos videos por ahí que hablan de 4, pero 4 ya para hiperlaxos, que son los que pueden abrir muy bien y tienen buena elongación en las articulaciones naturalmente, pero 3 es suficiente. Desde luego, Mm. luego el trabajo multidisciplinar es muy Sí. importante, que siempre hablamos de reumatólogo, nutricionista, etcétera. Eso. Y odontólogo no se le da mucha importancia, pero ya estáis viendo que es muy importante, así que apuntadlo siempre si tenéis algún tipo de problema de acudir a ellos. Y a mí me gustaría preguntarte si existe algún tipo de ejercicio sencillo que se pueda hacer en casa para relajar la mandíbula o mejorar la movilidad. Claro, en general lo que siempre buscamos cuando damos ejercicios, y esto me pasa porque también trabajo con kinesiólogos que son maxilofaciales, que se especializan en esa área, y también trabajo con fonoaudiólogos que se especializan en motricidad orofacial, que también son áreas que tienen muchas aristas comunes. Entonces, es súper importante lo que recalcaste lo que recalcabas del manejo multidisciplinario. Muy, muy importante. Entonces, lo que me pasa muchas veces es que, claro, el movimiento es muy bueno y da salud, pero el movimiento idealmente sin dolor. Tratar de buscar un movimiento que no tenga un dolor agudo. Crónico es otro tema, pero por lo menos el agudo, disminuirlo. Y una vez que ya yo manejé ese dolor agudo, tratar de buscar estos ejercicios, como me comentaba. De los ejercicios más simples están los ejercicios para masajear los músculos. Y masajear los músculos principalmente vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son los masséteros, que están en esta zona de aquí, delante del oído y por debajo del arco del zigoma, ¿cierto? Y acá en el borde de la mandíbula. Y estos músculos generalmente yo indico el masaje buscándolos en la acción de masticar. O sea, yo cuando muerdo, al levantarse el músculo o al inflarse, ahí yo sé que está el massétero. Entonces yo el masaje que generalmente doy para este músculo es de aplicar con 2 dedos, suavemente, hacer unos círculos hacia adelante y unos círculos hacia atrás, y súper importante, con los dientes separados, hacia adelante y hacia atrás. Este masaje nos va a ayudar a movilizar la musculatura y no es un masaje descontracturante, entonces es con poca fuerza. Y lo más importante es que la mandíbula esté quieta y relajada. Ese es un primer masaje que nos puede ayudar a relajar o a bajar la tensión de la musculatura, sobre todo durante el día. Sobre todo cuando estamos en el computador muchas horas, trabajando con gente, los que hablan mucho también, que trabajan con público, etc. Y otro músculo de los que elevan la mandíbula, grupo elevador, también es el temporal. Que claro, muchas veces lo confundimos con una cefalea, con un dolor de cabeza. Pero sobre todo acá el temporal anterior, en la sien, lo podemos ir a ubicar también, mordiendo, y donde se infla, lo ubicamos y podemos masajearlo igual que el otro, en círculos hacia adelante y en círculos hacia atrás.
Y eso también, y sobre todo acá que es más sensible que el de abajo, si se dan cuenta, nos ayuda a relajar también esta musculatura. Como les digo, es elevadora, o sea, cierra la boca. Entonces, masajes en los músculos elevadores en general ayudan bastante a bajar esta sensación de tensión y esta como apretón, ¿cierto? O esta rigidez que sentimos en la musculatura. Y eso es un trabajo que se llama automanejo o autorregulación, en que yo mismo me doy cuenta de cómo está mi mandíbula en el día y en el fondo busco relajar y modificar esa conducta, que es la terapia Gold Standard o la primera línea para manejar sobre todo lo que es el bruxismo durante el día o también para manejar malos hábitos orales, uñas, movimientos, apriete, tensión. Esos masajes sirven mucho para ese tipo de manejo. Guay, cuánta información y... Sí. En todo caso, hay todo recopilado en internet. Ujú. Hay sociedades científicas. De hecho, yo soy parte de la directiva acá de Chile de trastornos temporomandibulares y dolor facial, en que se encuentra mucha información de esto. Y también en los sitios internacionales de la sociedad, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Dolor Facial. En Europa me parece que en España también tenemos un convenio incluso con la Sociedad de Dolor Facial y Medicina del Sueño Dental en España. Entonces, en esos sitios también se encuentra mucha información de esto, del tema de los masajes, de los orígenes de la enfermedad, etcétera. Así que si se pone a googlear, también yo creo que van a encontrar bastante información interesante ahí si quieren explorar un poquito más. Desde luego muy interesante. Yo creo que le puede venir muy bien a la gente que ahora estará en casa haciendo lo mismo que nosotros. Y aprovechando lo que mencionado de los masajes, te quería preguntar si hay alguna tecnología o dispositivo al alcance de usuarios normales, digamos, no profesionales, que consideres especialmente útiles, ya sea, pues, por ejemplo, no sé si habrá alguna máquina para dar masajes o incluso dentro de la boca, tipo férulas o algo por el estilo. Sí, igual hay que tener ciertas siempre salvedades o aclarar puntos respecto a eso, sobre todo por el tema mucho de los conflictos de interés, ya que hay muchas profesionales que se dedican también a la distribución o venta de dispositivos. En mi caso no, así que no tengo conflicto de interés, así que puedo hablar de cualquiera de ellos. Pero yo siempre encuentro que, claro, hay muchas medidas físicas, sobre todo la electroestimulación, estas pistolitas que hacen ciertos golpes, hay medidas térmicas como de calor, como nosotros llamamos guateros, ¿sí? Hay de semillas, hay unos que están hechos especialmente para la cara, hay otras máquinas que te hacen unos masajes por acá atrás en la espalda también que te relajan un montón. Pero en particular son medidas físicas, claro, de masoterapia, ya sea por uno o por la máquina, de térmico, frío, calor, electroestimulación que ayuda también a las fibras a poder activarla, desactivarla sin lograr, sin promover tanto movimiento. Y también incluso ahora hay otras medidas físicas como el láser también, que no sé si han visto por ahí, que está muy Ujú. usado. La luz LED también, que tenemos en nuestra casa, en nuestra universidad también, harto con eso. En las ondas de choque, por ahí he visto en otras articulaciones. Hay mucho de lo que es la parte física, pero yo siempre recomiendo la que sea más al alcance de la persona, que no le involucre un mayor gasto económico y que sea eficiente y efectiva, o sea, que finalmente también le ayude. ¿Qué es lo que pasa con esta medida física en particular o en general? Que ayuda mucho, pero a la sesión en sí misma. O sea, durante la sesión logra un alivio mayor de dolor y el paciente sale muy bien. Pero lo malo es que si en la casa perpetuamos malos hábitos, malos estilos de vida, aquí me refiero a ejercicio físico, alimentación, sueño y relaciones sociales, etcétera, etcétera, eso puede perpetuar y hacer retroceder al paciente, y no sé, a ustedes también les debe pasar con con sus casos, que por más que yo en la sesión pueda tratarlo y con esta maquinita ayudarlo, si no mantenemos un buen estilo de vida en la casa y seguimos las indicaciones que nos da nuestro tratante, retrocedemos. Entonces, claro, son muy buenas, pero en el fondo, siempre y cuando el paciente las adquiera como parte, como adherente al tratamiento y que también las pueda replicar y poder hacerlas parte de hábitos, de buenos hábitos diarios, de que llega a la casa y después del trabajo se pone un ratito el guatero, de que llega a la casa y un rato se hace el masaje, de que llega a la casa y tiene su TEN, se conecta a la maquinita y se lo deja un rato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que mientras sea asequible, económico, sea eficiente y logre un hábito, y además de eso nos cuidemos en la parte de sueño, en la parte de dieta, de actividad física, de relaciones sociales, todo eso va a potenciar a que sigamos funcionando y para adelante.
Pero si no, la maquinita sola no va a hacer el milagro. Ese yo creo que es el mensaje principal. Estos dispositivos son muy buenos y Sí, sirven mucho, pero no son milagrosos. Tenemos que poner siempre nuestra parte y empoderar al paciente en ser protagonista de su sanación y de su tratamiento. Porque de otra forma, si queremos que los profesionales vamos a hacer el milagro por sí solos, ojalá, pero no se puede. ¿Cierto? Va por ahí. claro. En nuestro ámbito de la nutrición supongo que lo más parecido son los suplementos, ¿no? Que mucha gente pues recurre a ellos de forma rápida y bueno, los suplementos te pueden ayudar en ciertos momentos, pero si no llevas una alimentación adecuada no te sirve de nada. Pues en este caso igual te puede ayudar quizás en el momento esa maquinita, pero es importante siempre acudir a un profesional que te ayude pues más prolongado en el tiempo, ¿no? Y que vaya más a tu caso concreto. Eso es muy importante. Me gustaría preguntarte también qué herramientas prácticas o consejos sencillos recomendarías a los pacientes para cuidar su salud oral y mandibular en el día a día. Sí, mira, en general, bueno, como dentistas, siempre recomendamos, aparte de una alimentación sana y balanceada, el tema de las oportunidades en las que consumimos, de repente si queremos consumir algo más de carbohidratos, dulce, etcétera, que sea bien localizado o en el desayuno, o en el almuerzo, o en la once que tenemos acá, o cena, que también hay en otros países, ¿cierto? Y que no sea entre comidas. Eso ya es un factor protector. Que cualquier cosa que nos vayamos a salir un poquito de la dieta sea en las comidas bien específicamente. Luego esas comidas hace una correcta higiene, o sea, 3 veces al día mínimo, ¿cierto? Sería después el desayuno, después el almuerzo y antes de dormir, sobre todo, que es súper importante. Y por lo menos una vez al día, que es antes de dormir, sacarnos todo lo que está entre medio de los dientes. Entonces, cepillaba dientes 3 veces al día, con un cepillo suave, con un cepillo de corte recto y un cepillado que sea lento, que no sea rápido. ¿Ya? No cargarse los dientes ni tampoco pasarse muy rápido. Y ir diente por diente, ojalá con una técnica de barrido, no con una técnica tan circular, sino que más de barrido, eliminando, ¿cierto?, los restos de comida. Y eso con una pasta fluorada, ojalá de 1550 aproximadamente, que es lo acá por lo menos estándar chileno. Y usar hilo dental en la noche o seda. La diferencia entre el hilo y la seda, el hilo es más finito y la seda un poquito más ancha. Y la seda ayuda a sacar un poquito más de comida. ¿Por qué es tan importante la seda dental? Porque toda esa comida que se acumula y se pasa a durante la noche puede inflamarnos las encías entre medio de los dientes y generar caries que no veamos a simple vista también y que después ya solamente la vemos cuando hay dolor. Ujú. Entonces ahí tenemos que después hacer un tratamiento de conducto o endodoncia, ¿cierto? Y ya son tratamientos más complejos que dañan más el diente y que finalmente pueden llevarnos a perder dientes también. Así como el tema de las encías, que también puede llevarnos a que se suelten los dientes y también perder dientes. Y perder dientes es lo peor que nos puede pasar, ya que aparte del tema personal, emocional y social, es lo que nos ayuda a masticar, ¿cierto? A cortar, a desgarrar y a moler alimentos. Entonces, si perdemos algún diente, ya empezamos a complicarnos para más adelante. Lo que es el enjuague bucal, en general es un complemento a lo que acabo de mencionar, al cepillo y la seda dental, y más optativos para las personas que, por ejemplo, sufren de halitosis o que también tienen una alta carga bacteriana en la boca, y que eso se ve también muchas veces cuando dicen que tienen como buena o mala dentadura, es porque muchas veces el microbioma oral o las bacterias, ¿cierto?, que viven y conviven en la boca, que hay uno que es positivo o nativo y otro que es más ácido génico y que genera finalmente caries y otras cosas, cuando va ese por sobre el natural o el nativo, hay una desregulación o una disbiosis oral, que justamente es lo que se habla hoy en día, que es lo que ocurre para la caries, una disbiosis a nivel oral. Tenemos que generar un ambiente más propicio. Y ese ambiente no es ácido, sino que es más neutro o tirado hacia lo básico. Entonces, ojalá el pH siempre cercano hacia lo neutro. Y muchas veces el colutorio, volviendo a lo que iba, el colutorio ayuda a eso, a equiparar esa flora, a que sea más equilibrada y a que también el pH no sea tan bajo. Entonces es un buen complemento para esos casos, los pacientes que tienen a generar más caries o también acumular también más sarro o más cálculo, ¿cierto?, entre los dientes. Ese sería el rol del colutorio. Pero lo más importante, cepillado de dientes con pasta dental y el fluorada y el sedantal en la noche. Tengo una pregunta Dale. relacionada con la enfermedad de Sjögren. Nosotros pues tenemos unos retos más específicos en cuanto a la salud oral por la sequedad y por la falta de saliva y la calidad de la saliva. Entonces, a mí
personalmente lo que me ha recomendado que Ujú. después de cada comida enjuagarme con agua, con bicarbonato, con un poquito de bicarbonato como para bajar esa acidez y balancear ese pH que vos estás diciendo. Y que no cepillarme inmediatamente, sino esperar como 20 minutos para no desgarrar como el poco esmalte dental que me queda, porque ya de tantos años de vivir con esta enfermedad, ya pues el deterioro pues dental es más evidente, pero trato. Pero tú, ¿qué nos puedes comentar sobre esos casos como un poco más específicos? Sí, bueno, otra enfermedad autoinmune es la enfermedad de Sjögren, que afecta a la glándula, en este caso, bueno, a varias, pero a las no salivales. Desprotege los dientes porque, claro, el efecto de la saliva es un efecto buffer, y buffer significa que compensa la acidez y sube hacia el pH neutro. Entonces, lamentablemente, además de que en la noche, durante el sueño, ya baja un poco la secreción de saliva, en Sjögren es aún peor. Entonces, es por eso bien importante tener algún tipo de terapia que me ayude también a generar salivación y a reemplazar, si no, entre comillas, ¿cierto? Porque finalmente no damos saliva, sino que damos reemplazos de saliva y lubricamos la boca de esa forma. Entonces ahí cobra el doble de importancia el tema de la higiene. Sobre todo también ahí tratar de evitar alimentos que vayan a acidificar mucho el medio oral, como lo pueden ser, por ejemplo, alimentos cítricos como la naranja, el limón, la mandarina. Sobre todo más los zumos que la fruta. De hecho, hay una colega ahora hace poco que fue a una charla que decía como eso, la fruta se come, no se bebe el líquido, porque finalmente el líquido, además de que gasta mucha fruta, es mucha concentración de ácido y también cuesta más bajar ese pH. E incluso se ha visto que lo comparan con la Coca-Cola en unos estudios y el jugo de naranja deja más tiempo bajo el pH que la Coca-Cola misma, imagínense. Entonces hay que tener mucho ojo con los cítricos. Otra cosa son las bebidas carbonatadas e incluso el agua con gas, también baja el pH de la boca. Eh, Claramente los dulces, el carbohidrato, pero los dulces, sobre todo el azúcar refinada, baja mucho el pH y sobre todo esos dulces que son pegotes, que se quedan mucho rato adheridos a los dientes, que son difíciles de eliminar. Eso yo creo que es lo que hace que se mantenga el pH bajo, más bajo en mucho tiempo. Y por eso sale esto del cepillado de dientes post 20 minutos, para que le demos tiempo para poder subir ese pH y justamente con lo mecánico que es el cepillado, no generemos un desgaste mecánico. Y sobre todo con un cepillado fuerte o rápido. Pero si tenemos una dieta baja en carbohidratos, azúcar refinado, bajo cítrico, etcétera, etcétera, carbonatado, no sería necesario esperar tanto rato y podríamos cepillarnos a los 5 o 10 minutos, etcétera. Pero generalmente acompañamos con algo dulce, una fruta, entonces ahí está como menos esa discusión. Ahora creo que hay estudios que dicen que no están estrictos los 20, no es mi expertise. Los cariólogos, hay una especialidad que se dedican a ver eso, pero yo diría que va por ahí, por los 20 minutos. Ahora, eso es relevante entonces por el tema de la acidez de la boca. ¿Qué pasa? El esmalte, que es el tejido más duro de los dientes y más duro del cuerpo, que es lo que está más afuera, superficial, y que da ese aspecto más blanquecino, se reblandece con el esmalte. Entonces queda propicio al desgaste dental. Y el desgaste dental puede pasar, claro, por el cepillado fuerte. Puede pasar también por alimentos muy duros que yo consuma. Puede pasar por una masticación y una mordida muy traumática, o sea, mordidas o oclusiones, ¿cierto? En que contacten mucho las puntas de los dientes, se tiende a desgastar más fácil también. Puede pasar cuando hay bruxismo también, cuando hay mucho apriete dental. Y también puede pasar con malos hábitos orales, como morderse las uñas. La uña misma puede desgastar los dientes. O si, peor, hay gente que trabaja y se pone, no sé, el clavo o madera acá, o el lápiz en la boca, y también eso puede desgastar los dientes. Entonces hay muchas cosas mecánicas que pueden desgastar los dientes, que si las sumamos a lo químico, es la tormenta perfecta, entre el reblandecimiento y lo mecánico que lo desgasta. ¿Qué otra cosa más química puede reblandecer el esmalte? Lo que viene del cuerpo. Y aquí puede ser el tema también de la gente que tiene náuseas, acidez, reflujo estomacal, gastroesofágico, ¿cierto? Condiciones digestivas descompensadas, colon, etcétera. Pueden hacer un medio oral y esofágico muy ácido. Y eso, además de afectar, claro, a las cuerdas vocales, a la mucosa, etcétera, también afecta a los dientes, a la lengua, a la mucosa oral. Entonces, lamentablemente ahí sí hay que hacer un manejo entonces con el médico y poder también tratar de compensar un poco eso para que nuestros dientes no estén predispuestos al desgaste dental. Entonces muchas veces acá se le echa la culpa al bruxismo, que bruxismo y todo, pero claro,
una parte puede ser bruxismo, pero hay otra parte que puede estar siendo más sistémica. Entonces también es súper relevante poder compensar eso de la partida con una dieta no ácida y no cariogénica, y también controlar y manejar estos trastornos digestivos. Hay algo que sí quería como que nos un poco era sobre esa conexión, sobre estos trastornos con el sueño. Ya, sí. Entonces, claro, usted también maneja el tema del sueño en cuanto a lo que es ciclo circadiano, ¿cierto? Ujú. 24 horas y que el cuerpo está hecho y Dios, una fuerza sobrenatural, Big Bang, por lo que ustedes quieran creer, nos hizo así, ¿cierto? Nos crearon así y la biología es muy sabia. Entonces, de día hay un comportamiento hormonal, de temperatura, ¿cierto? De ánimo, de hacer cosas. Y de noche hay un comportamiento diferente, de bajar un poquito la guardia, ¿cierto? Las revoluciones, de descansar, otra hormona. Entonces el cuerpo está hecho para luz y la oscuridad. Y en cuanto a eso, pasan distintos procesos. El sueño en sí muchas veces se trata como que fuera algo de pereza, como que fuera algo inactivo, pero finalmente es todo lo contrario. Es un proceso muy activo, pasan muchas cosas durante el sueño y es muy importante para el día a día, porque sin un buen descanso no tenemos un buen día, no podemos rendir bien, andamos irritables, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el sueño? Si tenemos mal sueño, nos predispone a estados proinflamatorios en el cuerpo en general. Nos dispone a modular peor el dolor. O sea, si nosotros tenemos un mal dormir, estamos más susceptibles a sufrir dolor crónico, dolores más intensos. Todos los sistemas que tenemos a nivel tanto superior como a nivel periférico, central o periférico, de modulación de dolor, se ven afectados por un mal dormir. Entonces hay pacientes en que los dolores se intensifican y se generalizan y se dispersan por un tema de condiciones también adversas de sueño. Y hay pacientes también que tenemos condiciones inflamatorias sistémicas, digestivas, articulares, que empeoran también por tener mal sueño. Entonces, un buen sueño es protector, pero un mal sueño es también factor de riesgo. Entonces, lamentablemente, así como en varias cosas en la vida que quisiéramos se pudiera tener un equilibrio, acá en verdad no hay opción. Acá hay que tener un buen sueño. Aquí hay que ser así bien tajante y decir, necesitamos una buena calidad de sueño para tener menos inflamación y menos dolor sobre todo y mejor función. Entonces, por eso es tan importante el sueño en lo que es trastornos temporomandibulares, así como lo puede ser en una artritis reumatoide, o así como lo puede ser en alguna otra enfermedad digestiva, inflamatoria, etcétera. Entonces, yo creo que aquí el sueño es clave, sí, sí, o sea, una de las claves, pero dentro de todas es una de las claves más importantes. Aprovechando esto que has dicho y bueno, pasando un paso a un plano más personal, ¿cuál sería tu mejor consejo para alguien recién diagnosticado con artritis inflamatoria que empieza a notar repercusiones en su calidad de vida? Sí, si hablamos, por ejemplo, bueno, yo no voy a hablar de nutrición, ustedes saben mucho más que yo de eso, pero la parte de lo que es actividad física siempre recomiendo en general hacer por lo menos unas 3 veces a la semana, incluyendo incluso el fin de semana, al menos una media hora, una hora, que hagan actividades que no sea caminar a hacer trámites o a trabajar, sino que sean para finalmente botar carga o tensión muscular, física, botar carga o tensión mental, ¿cierto? También psicológica, que lo hagan sudar un poco, que eso después se tome una buena ducha. Y aquí le hago el link al sueño. ¿Para qué? Para que tengamos un sueño más profundo. Se ha visto también que la actividad física se relaciona a un mejor sueño. Hay gente que me dice incluso que no puede hacer actividad física durante todo el día hasta la noche, que no es lo más recomendable. Pero digo, por último, si es que es el único rato, prefiero que hagas algo a que no hagas nada. Entonces, yo lo siempre trato de motivar y estimular y también dar el ejemplo, siendo que tampoco hago tanto, pero 3 veces a la semana por lo menos hay que moverse. La actividad física yo creo que es clave ahí. Lo segundo es la parte del sueño, que si alguien tiene sobre todo en este caso una enfermedad autoinmune, articular, es muy importante para bajar esos estados, como les decía, proinflamatorios y también para modular mejor el dolor. Entonces, sabiendo que si con una correcta calidad de sueño voy a tener menos dolor del que podría tener y menos inflamación de la que podría tener también. Y todo esto va de la mano mucho de lo social también, hablando otro de las partes de la calidad de vida, que hay que cultivar buenas relaciones en cuanto a lo que uno puede también de las amistades y de la familia.
y también en cuanto a lo que es el trabajo, de las relaciones con nuestros compañeros, ¿cierto?, de laborales a nivel tanto de la secretaria, la auxiliar, asistente, el colega que es a la par, los colegas con que nos manejamos. Siempre tratar de mantener y sembrar y cultivar buenas relaciones interpersonales, porque eso también finalmente repercute en la mente y una buena salud mental también repercute en una buena salud física. Muchos pacientes llegan también con muchas emociones atravesadas entre lo que es enojo, rabia, ¿cierto? Lo que es pena, tristeza, lo que es desesperanza de repente también, frustraciones. Entonces todas esas emociones se ven empeoradas por ambientes malos de trabajo, por malas relaciones interpersonales. Y claro, muchas veces la familia tampoco es algo que se puede muchas veces elegir y que uno finalmente tiene que saber lidiar con eso. Y las herramientas de eso también, finalmente yo termino manejándolas con derivación, interconsulta psicólogo. Hay casos más complejos que hay que manejarlos también con la parte psiquiatra, casos neurológicos con neurólogo. Entonces siempre trato de hacer entrar en razón al paciente y de que pueda buscar ayuda en la gente que le pueda finalmente ser expertise en ese tema y que le pueda dar un plus en darle herramientas y lo que yo hablaba antes, empoderarse y conectarse con esta gente y también saber cómo automanejarse o cómo auto identificar estas somatizaciones. Cuando un paciente, por ejemplo, está ya con una parte mental que no da más, empieza a tener palpitaciones, empieza a sudar helado, empieza a tener cansancio, como que no hay ánimo de trabajar, una fatiga que no es normal, que yo digo, no debería estar cansado. Hay irritabilidad también, reacciones a cosas pequeñas, pero muy desproporcionadamente. Entonces son cositas que uno puede dar tips a los pacientes también para que puedan, no sé si autodiagnosticarse, que en verdad sería muy feo decir eso, pero sí identificar red flags. Y esas red flags, poder uno saber con quién consultar y a quién pedir ayuda. Y lo de alimentación, que usted ahí ya le doy el paso a usted. Que ahí antiinflamatoria, balanceada, los suplementación, nutracéuticos, para el sueño el magnesio, para la inflamación el omega 3 la curcumina, todas esas cosas que están ahí muy en boga y que están saliendo. Hay un tema también ahora fúngico de hongos también que se está dando mucho, melena de león, cola de ganso, temas como bien nutricionales. No sé si manejan algo de eso, pero en el fondo yo encuentro que hay que adaptarse a lo que los pacientes creen, primera cosa, a sus creencias, y segundo, a lo que el paciente va a poder acceder finalmente. Entonces yo por eso trato de ser no tan rígido en lo que son la terapéutica y trato de indagar en qué el paciente me va a seguir, y si yo no lo manejo, le diría a un colega que lo trabaje. Entonces trato de siempre tratar de bajar como el ego muchas veces de que uno se quiere hacer cargo también de la persona y cuidarla, pero también saber derivarlo y hacer la interconsulta correspondiente a quien yo sé que lo va a poder cuidar y sanar y mejorar. Eso es perfecto. Yo pienso que a veces quiere tener ese control, digamos, que te puede ayudar con todo, pero el apoyo multidisciplinario, ese trabajo multidisciplinario es muy importante. En esta hora, y te agradezco mucho. Y para hablar de la nutrición, nosotros tenemos dos episodios, que es el episodio 3 y el episodio 4 de la primera temporada, donde hablamos mucho sobre la nutrición y la importancia pues, de la nutrición en el manejo de las enfermedades inflamatorias y reumáticas, pues para dedicarte más tiempo. Am, Yo ahí lo reviso, sí. y ya pues para concluir, nosotros tenemos pues como esas preguntas rápidas, como algo un poquito más personal para conocerte más a ti, Camilo. Eh, ¿Hay algún libro, película o serie que hayas leído o visto recientemente y que quieras recomendar a nuestra audiencia? Bueno, en general trato de leer cosas, bueno, igual uno dice ñoño, leo mucho de lo que es mi especialidad, pero trato de leer siempre cosas como de neurociencia, como para entender un poco mejor el comportamiento humano, algunos libros más de psicología. También de repente leo cosas más espirituales como este de Muchas vidas, muchos maestros, me acuerdo de Brian Weiss, que habla como de las reencarnaciones y esas cosas, como para entender un poquito del tema de este misterio de qué pasa después de la muerte. Me interesa mucho esos temas, de repente preguntas sin respuesta. Ahí estoy yo.
Y eso en general me gusta, el comportamiento humano y de dónde venimos o hacia dónde vamos. Y libros de esa índole me gusta mucho. Sobre todo lo que es la parte más, ¿cómo decirlo? Social y humanista, eso. Eh, de lo que es series y películas, me gustan las comedias, las sitcom, como Cómo conocí a tu madre, o hay una, se llama New Girl, hay una nueva también. Hay series de más antiguas, Friends también me gusta harto, como ese tipo de humor más ligero. Eh, Brooklyn Nine-Nine también creo que hay uno. Hay varios de esos, como para reírse un rato también. Y soy mucho de Marvel, de superhéroes, veo todas las películas, las series en Disney, etcétera. Y lo que también me gusta harto es el deporte. Practico tenis. Me gusta todo lo que es también. También leo libros de la filosofía del tenis, que es mucho como en la vida, de tener errores y seguir adelante y te equivocas y tienes que seguir el siguiente punto. Me gusta mucho eso. Veo bastante tenis en la televisión también. Documentales de tenis, torneos. Así que eso también lo uso mucho como filosofía también, de deporte, pero también de la vida, de a pesar de que pasen cosas buenas o malas, seguimos y siempre quedarse con lo bueno y aprender de lo malo. Como que creo que va por ahí la filosofía que trato de seguir y también que trato de contagiar. Qué chévere, gracias por compartir eso. Mi padrastro era un fascinado por el tenis. Nunca lo practicó, pero él era enamorado de Federer, creo que era. Ah, sí, sí, Roger Le Federer, sí, encantaba el hombre este, a las mujeres Williams. Entonces me parece como sí, tan bonito. Te agradezco eso, que él murió hace poco y entonces me dio como mucho, vale. me alegró corazón. Y ya, yo creo que ya para terminar, am, tenemos dónde te podemos encontrar. Pues algo que me parece muy curioso porque yo siempre pienso que la odontología es como presencial, ¿cierto? Ah, Sí. de pronto hay una oportunidad de consultas virtuales en caso pues como de terapias. ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, voy a hacer un resumen, una síntesis de, en general en la especialidad de trastornos temporomandibulares, están las terapias que son las conservadoras, las terapias mínimamente invasivas y las terapias ya quirúrgicas invasivas. Generalmente la mayoría, un 70% responde a las conservadoras, un 20% a las mínimamente invasivas y un 10 o incluso menos tienen que irse ya al cirujano maxilofacial para que haga algún tipo de cirugía. Dentro de las conservadoras, entonces, está lo que son la educación, la autorregulación, lo que decía el automanejo, la farmacológica, lo que es ejercicios, terapias físicas que se puede hacer el paciente, lo que es el manejo conductual, lo que es la terapia ortopédica también, con las férulas que hablamos algo de ahí también, son unos apoyos al tratamiento, no son la terapia, son un apoyo. Y en general cualquier cosa que nos implique mayor intervención. Lo mínimamente invasivo es ya infiltrar algún tipo de anestésico, algún medicamento, ya sea el músculo, ya sea intraarticulación, hacer algún lavado con suero que se llama artrocentesis. Y en general, hasta ese punto, llegamos nosotros como especialistas en trastornos temporomandibulares. Y después ya nos apoyamos también, multidisciplinar siempre, en la parte que son los menos, que es la parte quirúrgica, en otro especialista que es el maxilofacial, pero que ojalá también siempre esté formado en articulación, porque no todos están formados para ver articulación temporomandibular. Ese es un resumen. Entonces, las conservadoras, esas se pueden ver de manera de teleconsulta. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Se hace una anamnesis que se llama, que uno recopila la historia del paciente, tanto actual como la hacia el pasado. Uno ve más o menos los signos y síntomas que relata el paciente y también lo que yo hago en particular es un autoexamen en que le voy indicando al paciente cómo palparse, cómo presionar, etcétera, y que me vaya diciendo si siente dolor. Y ahí yo puedo cuantificar en una escala EVA y también puedo cuantificar o preguntar otras cosas si el dolor es localizado, si se irradia, etcétera, etcétera.
Entonces ahí lo que se puede hacer también es hacer un manejo, aparte del ejercicio farmacológico, se puede indicar una receta, etcétera. Entonces eso es lo que nos permite la teleconsulta o la teleodontología en este caso, a nivel de la especialidad. Todo lo que es el manejo de hábitos, el manejo de control y higiene de sueño, la modificación de conducta, el tema de las medidas físicas del masaje, el calor, el uso no de medicamentos. Entonces nos da para abarcar alto en lo que es teleconsulta. Pero, y la recomendación es siempre presencial, es lo ideal. ¿Ya? Pero si es como una sesión inicial de orientación y para saber qué es lo que pasa, es muy buena la teleconsulta. O para casos de pacientes que hayan tenido intervenciones o que hayan sido tratados ya con férula y cosas o que estén en un tratamiento de hace tiempo y quieran saber en qué están y si hay que consultar nuevamente a un especialista. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí lo que yo tengo como red social es mi Instagram, que es @dr o doctor Camilo León. Ahí me pueden encontrar. También en YouTube, como les decía, está lo de las sociedades de trastornos temporomandibulares, que es SOC, o SOC, TTM y DOF, Chile. Y ahí lo pueden encontrar en el canal de YouTube también. Y nosotros, de hecho, tenemos una página web que es, y ahí en Chile por lo menos estamos todos los especialistas del TTM de todas las regiones de todo Chile. Así que si alguien ve esto de Chile, también ahí puede encontrar un especialista en su región, que también es importante. Bueno, y de internacional, la AOP debería tener sus registros también de la American Association of Orofacial Pain. Debería tener sus registros también de los profesionales en su área. Y en Canadá está usted, ¿cierto? Me Sí, parece. sí. Ahí también debería ser una asociación canadiense de dolor orofacial. Eh, y en España, ¿sí, Carlos? No lo tengo claro, sinceramente. Creo que se llama, no es trastorno, es decir, que es disfunción temporomandibular y dolor orofacial y medicina dental del sueño, algo así. Que no me acuerdo ahora las siglas, pero que es Sociedad Española Se llama SEDCIDO. SEDCYDO. SEDCIDO, en la de España. Mm. Aprovecho de mandarle saludos también a los colegas españoles. Ah, fantástico. Nosotros podemos, SEDCIDO. gracias, nosotros podemos adicionar estos links y compartirlos cuando publiquemos el Ah, podcast. Entonces podemos vale. compartirlos con la audiencia para que se puedan conectar en sus asociaciones de acuerdo a donde estén ubicados en el mundo. Pues, Sí, gracias. genial. Agradecer a ustedes por Vale. la invitación también y por la oportunidad. A mí me gusta mucho esto de difundir y también soy muy del espíritu colaborador y que en el fondo siempre digo, la colaboración es el futuro, no, ya no es la competencia, es la colaboración. Eso es lo que yo creo que nos hace crecer y mantenernos actualizados. La importancia del trabajo multidisciplinar, que siempre hablamos Ujú. aquí, ¿verdad? Pues que se apunte a la gente también la importancia de la boca, de ir al doctor, a los dentistas, que también es muy importante. Y ya para despedirnos, bueno, yo te quería agradecer muchísimo que hubieses venido, contarnos tu experiencia, toda la información. Yo he aprendido muchísimo, porque yo, como te contaba antes, aquí en España no hay, digamos, no se habla mucho, no hay mucha educación sobre estos temas en el colegio y eso, te dicen lo típico de que te laves los dientes, pero poco más. Yo he aprendido. Por ejemplo, yo pensaba que era bueno lavarse los dientes en círculo y he aprendido que no, que mejor en barrido. Es, Así que nada, agradecerte muchísimo toda la información que nos has dado. Animo a todo el mundo a que te siga en redes sociales para escuchar más toda la información que aportas. Bueno, si pueden acudir a tus servicios también que acudan. Y nada, recordar a todo el mundo también que nos pueden seguir a nosotros en Instagram, en YouTube, en iVoox, en Spotify como Inmunidad Consciente. Así que dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Camilo. muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Claro que Muy sí. bueno.